cáncer de páncreas. Yo me voy a encargar de hablar de todo lo que no tenga que ver con cáncer. ¿Qué cosa es el páncreas? ¿Quién lo puede definir así? ¿Nuestro nombre? Flavio, doctor. Flavio. A ver, empezamos con Flavio. ¿Qué cosa es el páncreas? Es un órgano tanto endocrino como exocrino. Muy bien. Sí, sí. No sé, que es retroperitoneal y tiene relación con grandes vasos. Muy bien, bien. El páncreas es un órgano del aparato digestivo. ¿Estamos claros? Creo que eso lo aprendimos en el colegio. En los últimos años del colegio, o depende de los primeros de fisiología de la universidad, aprendimos que el páncreas tiene dos grandes funciones: exocrina y endocrina. ¿Todos tenemos ese conocimiento o para alguien es una novedad eso? El páncreas, un órgano digestivo, pero que además tiene una función del aparato digestivo como endocrina, como exocrina. La parte exocrina es la que ayuda en la digestión. Al páncreas lo conocemos desde hace siglos. El señor Herófilo, que es el padre de la anatomía, un griego, lo describió como un órgano carnoso. Por eso le llaman todo carne, páncreas, todo carne. Es un órgano que está en una posición retroperitoneal, es decir, está un poco... Es un órgano retroperitoneal. En la cavidad abdominal, este segmento del organismo, tenemos una pared que lo protege y una cavidad. Dentro de esa cavidad hay dos grandes compartimientos. Un compartimiento que le llamamos peritoneal o intraperitoneal, con vísceras envueltas por esa membrana que se llama el peritoneo. Y hay otros órganos que están atrás, que se llaman los órganos retroperitoneales, que no tienen esa envoltura totalmente, solo en la superficie anterior. El páncreas es uno de ellos. Tiene una envoltura de peritoneo solamente en la superficie anterior. Entonces está como oculto dentro del abdomen. Bueno, sus partes anatómicas es fácil de recordar: cabeza, cuerpo y cola. No está difícil. Alguien le agrega el cuello, que es una porción del páncreas en donde hay donde están detrás de esa porción los vasos mesentéricos, donde se está formando la vena porta. Y eso hace que el páncreas, como está en la profundidad, tenga una gran relación con vasos importantes, como son los vasos mesentéricos superiores y la vena porta. Es la vena que recoge toda la circulación venosa del abdomen. ¿Alguien me puede ayudar con la...? ¿Puede ser? Franco, ¿no? Sí. Franco. Gracias. Vas a salir del video. Siguiente. Entonces, todos pongan su mano izquierda así. Pero con entusiasmo, pues. Así. ¿Ok? Me muestran todos la región dorsal. Esto es como el páncreas, la cola, la cabeza, que está envuelta por el marco duodenal. Por eso se le llama el marco duodenal, porque la cabeza del páncreas está como si fuera un cuadro, y el duodeno lo envuelve como un marco. El dedo pulgar vendría a ser una porción del páncreas que nunca la terminamos de entender en tercera dimensión, que se llama... ¿Ah? ¿Cómo se llama? No, la cabeza es esta, el cuerpo es esta, la cola es esta, y el pulgar, ¿cómo se llama? Ni siquiera lo recuerdan el nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nunca lo terminamos de entender. Esto se llama el proceso uncinado del páncreas. ¿Ya? El dedo pulgar. ¿Y por qué es interesante el proceso uncinado? Porque es como una prolongación del páncreas, pero que da una curvita. ¿Y envuelve a quién? Parcialmente, no del todo, a los vasos mesentéricos superiores que están viniendo de abajo. La vena y la arteria que está yendo hacia abajo y que estarían más o menos por acá, los vasos mesentéricos superiores. Cuando ustedes aprendan la clase de cáncer de páncreas, le van a decir irresecable cáncer de páncreas cuando compromete los vasos mesentéricos. Entonces recién lo entendemos cuando conocemos la anatomía y sabemos la cercanía que tienen los vasos mesentéricos con el páncreas por detrás. Siguiente.
Desde 1869, el doctor Langerhans, que era un estudiante de medicina, haciendo su tesis, como podrían ser ustedes en un año, describió los islotes de Langerhans, o sea, la parte endocrina. La parte exocrina es todos estos acinos que producen las enzimas para la digestión. Y la parte endocrina está conformada por pequeños islotes de células especiales endocrinas que producen hormonas. Las células alfa, beta y delta. La beta, la más importante de recordar, pues es la que produce la insulina. ¿Ok? Siguiente. Todo lo que vamos a hablar hoy día del páncreas se ha ido generando a partir de muchas décadas, no, centurias, muchos siglos. Desde que Herófilo describió hace 300 años antes de Cristo al órgano anatómicamente, hasta que después se fueron viendo que además de todo carne tenía un conducto, siglo XVIII. Además, en el año 1800, digamos en la década del 50 de 1800, ¿qué estaba sucediendo por ahí en el mundo? Antes de la Revolución Francesa, antes de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Recién alguien describió que esto tenía relación con la digestión. El páncreas tenía relación con la digestión. O sea, se dan cuenta que el conocimiento que ustedes hoy día se les ofrece en 2 horas o 1 hora y media ha costado siglos de estudio tras fracaso, tras frustraciones, pero también es algo que ya nosotros lo podemos manejar como conocimiento y que debemos de alguna manera rendirle un mínimo homenaje a quienes hicieron todos estos estudios. Ya mencionado el señor, el doctor Langerhans, estudiante de medicina, en el año 1889, ¿qué había pasado acá? Recién había terminado la guerra con Chile. Se hace la primera descripción clínica de la pancreatitis en una revista médica que se puede revisar. El doctor Fitz describe la pancreatitis, una inflamación en el páncreas. En 1901, ya siglo XX, aparece el concepto de un canal común, lo vamos a revisar luego. En el 27, recién se describe el test de amilasa, algo que ustedes, pancreatitis, piel amilasa, inmediatamente, es automático. Pero para eso, miren cuánto tiempo se ha demorado la humanidad en escribir. Y bueno, ya estos son los últimos años, la evolución del conocimiento a través de simposios, ¿no? Como el de Marsella o de Atlanta, o sea, reunión de gente que se ponen a discutir y de ahí salen nuevos conceptos o la organización del conocimiento. Siguiente. Esta es la clase. Hasta ahora no hemos empezado la clase. La clase trata sobre la pancreatitis aguda, algunas complicaciones de ella, tumores quísticos del páncreas y tumores neuroendocrinos. Esto se me salió de casualidad, pero son malformaciones congénitas en el páncreas que pueden tener carácter quirúrgico, pero que no las estudiamos en este capítulo. En todo caso podría ser cirugía pediátrica. Siguiente. ¿Qué cosa es la pancreatitis? ¿Quién lo describe? ¿Cómo es tu nombre? Belén. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es tu concepto de pancreatitis? Es la inflamación del páncreas debido a una afección. Perfecto. La inflamación del páncreas. Eso es algo que uno lo podría responder aún sin saber medicina, sabiendo terminología nada más. Todo lo que termine en itis habla de una inflamación. Pero para entender una inflamación tenemos que saber qué cosa es la inflamación. ¿Cuál es el concepto de inflamación? ¿Qué cosas se acuerdan de su curso de patología en donde les hablaron de la inflamación? ¿Cómo se llama? ¿Qué se acuerdan de la inflamación? ¿Existe el curso de patología, verdad? No, de casa, horrible. ¿Qué te recuerdas? Es una respuesta del organismo que puede ser activada por una infección o no. En este caso, la pancreatitis no es una infección.
¿Y cuáles son los componentes de la inflamación? ¿De acuerdo? Lo único que se debería mejorar. ¿Fuerte? Exactamente, son 4 cosas. ¿Alguien se podría olvidar eso? Difícil, ¿no? Calor, rubor y dolor. Hay una quinta, ¿no? Esos son postulados de tienen siglos, ¿no? Creo que son bichos, ¿no? No recuerdo bien. Bichos. Pero hay un quinto postulado, que es la limitación funcional, ¿no? Pero como no cabe en or, lo vamos a olvidar. Acuérdense de esas 4 cosas. Son cosas básicas que difícilmente se van a olvidar. A partir de esas 4 cosas, ustedes se van a recordar cómo es todo el proceso de fisiopatología de la pancreatitis y de otras enfermedades quizás. No he hecho el análisis, pero para la pancreatitis sí lo hice. ¿Qué cosa es? Hay una inflamación en el páncreas y esto produce un compromiso de tejidos vecinos y de órganos a distancia. O sea, se produce una inflamación que provoca daño en el órgano, alrededor del órgano y lejos del órgano. Una reacción sistémica, una inflamación sistémica. Eso es el segundo concepto importante que hay que retener en la pancreatitis. Esta reacción se manifiesta localmente por necrosis. O sea, la parte de rubor que termina desbordada y allá por la parte del rubor es la cantidad de sangre que llega al órgano inflamado, en este caso disminuye y se necrosa. Y finalmente, a distancia, la falla de otros órganos, que no tiene nada que ver con el páncreas. ¿Por qué si se inflama el páncreas? ¿Por qué el paciente tiene insuficiencia renal? Por una reacción sistémica, por esa respuesta inflamatoria que activa todo y provoca que el organismo se dañe a todo nivel, a pesar de que el problema está en el páncreas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el páncreas, hemos dicho desde el inicio, que es un órgano digestivo que se encarga de digerir, o sea, producir enzimas que disuelven todo lo que comemos. O sea, un pedazo de churrasco que ustedes de gluten se va a convertir en moléculas, se va a deshacer, imagínense a nivel bioquímico elemental, gracias al páncreas. Entonces, el páncreas tiene ese poder. Cuando se inflama, esa capacidad de digestión se desborda y ya no solamente digiere lo que comes, sino empieza a autodigerirse. El paciente se empieza a comer a sí mismo. Es un poco feo, ¿no? Pero es más o menos ese el concepto. Hay una autodigestión. Los tejidos que rodean al páncreas, el mismo páncreas, empiezan a digerirse. Y eso es el gran peligro de la pancreatitis que lo lleva finalmente a falla de todos los órganos. Siguiente. Estos son todos los mecanismos por los cuales puede ocurrir una pancreatitis. Por ejemplo, por acumulación de lípidos en la sangre, trastornos que tienen que ver con hiperlipidemias, también por hipercalcemias, exceso de calcio también puede activar a las enzimas pancreáticas. Etanol, el alcohol, una gran borrachera, puede producir una pancreatitis aguda de origen tóxico. Algunas sustancias que no tienen que ver con digamos que no son ingeridas sino de manera casual, ¿no? Como los órganos fosforados, que son insecticidas que se usan en la industria agrícola, ¿no? Esto que mencionó Belén, así lo disparó al final, que era una inflamación producida por una obstrucción, ¿no? ¿Dónde está la obstrucción? Ese es un concepto clave. Si tú le puedes explicar eso, te puedes acordar de eso nada más. De ahí sale todo el conocimiento. Todo lo que puedas estudiar sale de esas frases que tú has mencionado. De esas frases que has mencionado. ¿Dónde está la obstrucción? Ahora lo vamos a ver. La parte mecánica se refiere a eso, ¿no? A la presencia de cálculos o de parásitos o alguna estenosis o algún tumor. Eventos vasculares, autoinmunes. El traumatismo también puede producir pancreatitis. Estás jugando un partido de fútbol y te dan una patada en la barriga y tienes pancreatitis. De hecho, hay un jugador, no sé si recuerdan, el primer partido del Mundial de Qatar, de Argentina con Arabia Saudita, que ganó Arabia Saudita, por cierto. Hubo un jugador que su propio arquero en un choque lo golpeó y ese jugador terminó con unas fracturas faciales
con un traumatismo pancreático, con pancreatitis. Se recuperó, ¿no? No era tan severo. Pero puede ocurrir ese evento con solo un golpe en el abdomen. Algunos medicamentos pueden producir también pancreatitis y lo que ya habíamos mencionado, anomalías congénitas. Para entender esto hay que saber la embriología, cómo se fusionan las porciones del páncreas dorsal y ventral y cómo quedan a mitad de fusión el páncreas adulto. Bueno, el páncreas divisum es eso, ¿no? Páncreas que no termina de fusionarse y se forman como dos pequeños páncreas, o un páncreas grande y un páncreas pequeño. Siguiente. Esto ya es en la vida real, o sea, en la biología, lo que encontramos. Lo anterior es todo lo teórico, todo lo que puede suceder. En la vida real, lo más frecuente es la presencia de cálculos en la vía biliar, o sea, la litiasis biliar. ¿Ha tenido clase de patología vesicular? Todavía, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la pancreatitis es una de las grandes complicaciones de la enfermedad litiásica de la vesícula biliar, de la colelitiasis. Y ahora lo vamos a ver en un dibujo mejor. La mayoría de los pacientes vienen por eso. La mayoría de pancreatitis vienen relacionadas a la litiasis biliar. También por intoxicación alcohólica, que son los menos, 15%. Algunas dislipidemias, pacientes que tienen hipertrigliceridemia, jóvenes con trastornos que generan incremento significativo de los lípidos en la circulación sanguínea y que genera la activación de las enzimas pancreáticas. La siguiente, post-PSRE. ¿Alguien me dice qué cosa significa las siglas PSRE? Uno solo, si no todos estamos fritos. A ver, ¿cómo es tu nombre? Mayra. A ver, ¿qué cosas son las PSRE? ¿Y qué cosa es? Yo soy tu sobrino de 10 años. ¿Qué cosa es? Es un examen endoscópico porque dice endoscópico, pero algo más tienes que decir. Para ver Ya, y si lo ves, ¿por qué lo ves? para ver la presión dental. No la causa, sino gracias a qué técnica lo puedes ver. Porque le pones contraste. Y si le pones contraste, ¿qué haces para poderlo ver? ¿Y qué le haces? Una radiografía. Por eso se llama colangiopancreatografía. Todo lo que dice grafía significa tecnología rayos X. En realidad no se hace con una radiografía, sino se hace con una fluoroscopía, que es como decir, una radiografía toma fotos y una fluoroscopía graba videos, más o menos. Pero es lo mismo, es rayos X que están ahí infiltrando al paciente, ¿no? Entonces, es una radiografía de la vía biliar a través de un endoscopio. Se canaliza el orificio por donde está drenando la vía biliar al duodeno, que es la papila, en la ampolla de Vater, y se coloca contraste. Y mediante ese contraste vemos la vía biliar, vemos la vesícula, ¿no? Incluso vemos el conducto de Wilson, acá. Entonces, cada vez que ustedes vean una colangiopancreatografía, van a ver esta culebra. ¿Qué cosa es esta culebra? El endoscopio. Si no hubiera la culebra, uno podría decir que es una colangiopancreatografía, pero probablemente percutánea. Percutánea, a través de la piel. En este caso es a través de la endoscopía porque vemos el endoscopio, la culebra. Este procedimiento genera presión acá. Y solamente el inyectar el contraste al conducto de Wilson puede provocar pancreatitis. Considerando la cantidad de PCR que se hace, la pancreatitis post-PCR es una de las causas más importantes. Mientras más PCR se hace, más pancreatitis vemos secundarias del procedimiento. Felizmente no son tan graves, eso sí hay que reconocerlo. ¿Qué otras alteraciones que puedan producir pancreatitis? Las anatómicas, ¿no? Bueno, esto ya podríamos olvidarlo. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa? Esto es la parte
molecular, digamos, lo que sucede a nivel molecular o lo que realmente genera la pancreatitis. Y es la activación de las enzimas. Esta activación intracelular va a producir primero un daño celular en los acinos, en las porciones del páncreas que producen estas enzimas. A partir de eso, esas enzimas, por el daño celular, se liberan. Al liberarse, empiezan a generar la autodigestión, lo que les decía. Y a partir de esa autodigestión, una primera reacción inflamatoria, que es local, es decir, en el mismo órgano. Si ocurre una reacción inflamatoria, ¿qué se va a generar en ese órgano? A partir de lo básico que sabemos de inflamación, dolor, calor, rubor, un tumor. ¿Quién lo puede deducir? No está difícil, ¿no? La parte de rubor tiene que ver con la vasodilatación. En este caso va a haber isquemia. Muy bien. ¿Qué más puede haber? La isquemia te va a llevar a la necrosis. Ya, ahí no va. Otra. O sea, cambio de orden. Son 4. A ver, sigan pensando. Extiende, crece, duele. ¿Ahí lo tienen? Ahí. Dolor. ¿Le va a doler al paciente? ¿Que tiene pancreatitis va a doler? Dolor. Entonces es una enfermedad que duele mucho. Produce dolor. ¿Qué más? Faltan 2. ¿Ah? ¿Cómo se manifiesta el tumor? ¿Con qué? Con aumento de volumen, muy bien. Y para que aumente el volumen, ¿qué tiene que ir ahí? Líquido, primero. Entonces hay edema. ¿No es cierto? Cuando está inflamado, dicen, tiene edema. Está hinchado, ¿no? Tienes un forúnculo, no sé, se te hincha. A eso le llamamos tumor. Aumento de volumen, ¿no? Entonces hay líquido, hay isquemia, la parte del rubor, que puede conducir a la necrosis. Hay dolor y hay calor. Nos falta el calor. ¿Y cómo lo interpretamos el calor? Fiebre. ¿Y la fiebre qué origen podría tener? Infeccioso. Entonces, esta es una enfermedad que con esas 4 cosas que Franco sonríe al saberlas por primera vez, con esas 4 cosas nos podríamos armar toda la estructura del manejo clínico y terapéutico de un paciente con pancreatitis. Y esas no se van a olvidar. Entonces, armen su conocimiento de la pancreatitis a partir de algo que ya tienen, una estructura que ya tienen. La inflamación ya la tienen. Partimos de esa premisa. Entonces, la pancreatitis, al generar esta difusión, esta reacción inflamatoria, produce edema, produce líquido. Conforme evoluciona, se daña la circulación y produce necrosis. Y como reacción al resto del cuerpo, genera disfunción multiorgánica. Entonces es una inflamación que no es una infección, pero que genera un daño grave y que podría después infectarse y más grave todavía. ¿Ok? ¿Cuál es el origen? El canal común. Miren, la vía biliar y el conducto pancreático drenan juntos a un conducto común que da hacia la papila hacia el duodeno. ¿Okay? Quiere decir que lo que sucede en esta zona, la vía biliar, la vesícula, va a tener repercusión sobre el páncreas. Por tanto, si un cálculo se desprende de la vesícula a través de la vía biliar y pasa por esta zona, por este canal común, va a generar ¿qué? ¿Miren? Va a generar obstrucción. Y al generar obstrucción va a ocurrir esto: hipertensión ductal. Ese es otro concepto. Hipertensión. Cuando ocurre hipertensión acá, esto se va a inflamar, esto se va a dañar. Cuando ocurre hipertensión más arriba, es poco probable que se dañe esto, pero ocurre la hipertensión ductal en la vía biliar y se produce una infección que se llama colangitis, ¿no es cierto? Que ya la van a ver también después de su clase de colangitis. Este es el gran principio por el cual ocurre la pancreatitis, ¿no? La parte mecánica, la pancreatitis de origen mecánico, que es la más común.
¿ok? La presencia de estos cálculos. Los cálculos podrían estar acá, retenidos, como en esta imagen, o podrían no. Podrían haber pasado solamente, pero al pasar generaron la hipertensión ductal y desencadenaron la pancreatitis. Es como prendieron la mecha, digamos. Siguiente. Ok, este es un concepto que escapa un poco a lo de pancreatitis, pero necesito que lo tengan claro. Cada vez que ustedes hablan de una patología, que sea en cualquier curso, ustedes siempre piensan, para hacer el diagnóstico, sin que se den cuenta, en tres grandes paquetes, digamos, de conocimiento para llegar al diagnóstico. Uno que es como clínico, que está basado en la anamnesia del examen físico, que juntos forman la historia clínica. Entonces la parte clínica del diagnóstico viene de la elaboración de la historia clínica. Ustedes tienen que entrenarse todos los días porque ese es el resto de su vida. Toda su vida van a vivirla haciendo historias clínicas. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Porque hasta siempre les cuento, ¿no? Se van a la discoteca con sus compañeros del colegio, ninguno es médico, todos son ingenieros, qué sé yo, administradores, y les cuentan, ¿no? Mira, que ha venido fulanita, que estudia medicina, te reventaste. En la misma discoteca alguien se va a acercar, en algún momento dice, oye, ¿tú estudias medicina? No sé. Y sabes que el otro día empezó a doler acá, y ya te están gorreando consulta, y tú estás haciendo historia clínica. En plena discoteca con tu chela y bailando, estás haciendo historia clínica. Porque ese es el resto de tu vida. Cada vez que ustedes tengan que atender a un enfermo, hacen historia clínica. Aunque sea una cosa mínima, ¿desde cuándo te duele? No, es que me caí, seguro te golpeaste, ya, toma esta pastilla, listo. Ya hiciste anamnesis, no lo examinaste, había muchos roches en la discoteca, y hiciste tratamiento. Esa situación les va a resultar el resto de su vida. Entonces tienen que hacerlo bien. Imagínense algo que van a hacer siempre, tienen que ser muy consecuentes con que ese procedimiento lo tienen que hacer bien. Lo mejor que se pueda, cada vez mejor. Entrenarse para cada vez hacerlo mejor. Incluso, yo les digo a mis alumnos en la práctica, incluso tienen que empezar a pensar en historia clínica. O sea, su pensamiento cada vez que ven a un enfermo, su pensamiento su unidad de pensamiento es la historia clínica. Y a partir de eso van a entender lo que les sucede a los enfermos y poderlos ayudar. Entonces, lo primero, la forma clínica. Lo segundo, el laboratorio. Muy oportuno el impacto. El laboratorio. Los análisis, ¿no es cierto? Análisis de esto, lo otro, por aquí, por allá, perfil esto, perfil de lo otro. Y tercero, las imágenes. Entonces, cada vez que ustedes piensen en una enfermedad, piensen en la parte clínica, luego qué exámenes me ayudan a confirmar o descartar y qué imágenes me van a servir para complementarlo. Eso también está ya estructurado. Ustedes lo van a hacer sin darse cuenta, siempre de la misma manera. Y van a darse cuenta, hagan ese análisis. En todos los cursos, en todas las patologías, siempre va a haber ese trío, digamos, de paquetes de información que ustedes tienen que incorporar para llegar a un diagnóstico. Siguiente. Cerramos el paréntesis. Entonces, empecemos por la parte clínica en pancreatitis. Ya sabemos que duele, ¿no? Y es un dolor severo, es un dolor abdominal. Lo que les encanta siempre en las partes semiológicas, ¿no? El dolor en faja, característico, el dolor dorsal, el dolor que genera que el paciente cambie de postura a una posición fetal, de manera que está un poco más aliviado, entre comillas. Muchos vómitos, el paciente con muchos vómitos, es el típico caso de pancreatitis, el paciente vomitador, el que viene a la emergencia con dolor y vomita, incontables oportunidades. Respecto al examen clínico, lo que más o menos predomina es el dolor a la palpación, el abdomen superior y la distensión. ¿Por qué ocurriría distensión abdominal? ¿Por qué se imaginan que podría ocurrir la distensión en el abdomen? Por acumulación de líquido. ¿Qué más? Este es otro detalle que les suelto.
En el abdomen solamente hay cosas que tienen que ver con un concepto que ustedes aprendieron en su curso de Ciencias Naturales en tercer grado de primaria. Hay cosas sólidas, cosas líquidas y cosas gaseosas. ¿Eso lo saben todos? No tengo ninguna duda. Si utilizas ese pensamiento, ese concepto que ya tienes desde niño, para a partir de eso entender lo que pasa en el abdomen, va a ser fácil. En el abdomen hay cosas que tienen líquido, hay cosas que tienen gas y hay cosas sólidas. En este caso, el páncreas es un órgano sólido, pero cuando se inflama, produce líquido. Y al producir líquido, esa inflamación genera una parálisis del intestino. ¿Cómo se llama eso? El ilio paralítico. ¿No es cierto? Si lo recordamos como ilio paralítico, inmediatamente sale el concepto. El paciente se distiende porque el intestino, producto de esa inflamación, se paraliza, se llena de líquido y se llena de gas. Entonces hay una distensión multifactorial, digamos, ¿no? Hay líquido, hay gas, y bueno, sólido de repente no es que el páncreas creció en su parénquima, sino crece o se hincha por el líquido que se remueve. Entonces la distensión la podemos interpretar a partir de esos conceptos fáciles de recordar. Ocurre la disfunción de órganos que ya habíamos visto, cuando es la pancreatitis grave y la que genera daño a distancia. Algunos signos clínicos que les preguntan en el examen siempre, ¿no? El signo de Gray-Turner y el signo de Cullen, que son zonas hemorrágicas en la pared abdominal producto de una pancreatitis severa, con necrosis y con hemorragias. Y este punto que me parece fundamental de tenernos un minuto, y es el abdomen agudo. Un paciente con pancreatitis tiene tanto dolor y signos al momento de examinarlo que sugiere un abdomen agudo. Es decir, ¿qué significa que sugiere un abdomen agudo? ¿Cuál es el concepto de abdomen agudo? Lógico, claro. ¿Cómo identificamos un abdomen agudo? ¿Cómo decimos, tiene abdomen agudo? Tiene gases. ¿Cuál es el concepto de abdomen agudo? Tiene esto, es abdomen agudo quirúrgico. Pero ¿qué cosas se lo van a notar? Este es un conocimiento. Necesitas un concepto. Porque hay otros signos que pueden sugerir lo que digo. La lógica resume. Signos de peritonía. O sea, lo que llamamos signos peritonía. ¿Qué cosa es el abdomen agudo? Es el paciente que tiene un dolor abdominal, pero tiene signos de irritación peritoneal. Es decir, habla. ¿El más importante cuál es? El signo de reposo, el signo de Kluger. ¿Qué otro más? La resistencia muscular, la contractura del músculo involuntaria, ¿no? Entonces, ese paciente con pancreatitis a veces parece que tuviera abdomen agudo. Parece que tuviera abdomen agudo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre decir tiene pancreatitis o tiene abdomen agudo? ¿Cuál sería la gran diferencia en el manejo? Fuerte, fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene hacer la diferencia entre un paciente con pancreatitis y un paciente que tiene un abdomen agudo? En que a uno lo vamos a tratar con medicamentos, lo vamos a observar, va a estar ahí, y al otro tenemos que operarlo de emergencia. Imagínense si nos confundimos. ¿Qué pasa si tratamos como pancreatitis a uno que tiene apendicitis perforada? ¿Se imaginan lo que va a suceder? Cada vez se va a complicar más. Entonces, ese es el producto del examen, ¿no? La evolución de la pancreatitis tiene que ver, tanto el cuadro clínico como las complicaciones van a depender si estas formas, si la pancreatitis desarrolla formas leves o formas graves, ¿no? Y eso determina el cuadro clínico finalmente y las complicaciones. La siguiente. Este es el signo de Cullen, una hemorragia alrededor del ombligo, ¿no? El Gray-Turner es acá, a los flancos, morado, equimosis, signos de hemorragia. ¿Sí? ¿Se ve, no? El ombligo. Siguiente. Muy bien, ya tenemos la parte clínica. Ahora vamos al paquete de laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Esa es la parte más fácil.
porque ya lo estudiaron en su momento y llegamos al conocimiento de que en pancreatitis se elevan las enzimas pancreáticas conocidas como la amilasa y la lipasa. Pero no se elevan de cualquier manera, tienen una evolución más o menos así. Arrancan en un pico y luego disminuyen la amilasa rápidamente. En cambio la lipasa sube el pico y luego va bajando con más lentitud. Quiere decir que si yo le tomo a un paciente una amilasa en el tercer día de pancreatitis, es posible que salga normal. Entonces diría, no tiene pancreatitis. No, mentira. Le hago la lipasa y esta sí está elevada todavía. Entonces hay que hacer las dos juntas. Por encima de 3 veces el valor normal podemos considerar hiperamilasemia o hiperlipasemia. Acá hay un detalle interesante, y es que hay muchos falsos positivos. O sea, hay otras enfermedades que también producen elevación de la amilasa, y eso nos complica las cosas. Por ejemplo, la isquemia intestinal, la apendicitis, la úlcera péptica perforada, el embarazo ectópico, parotiditis. Entonces, el diagnóstico diferencial se complica. Dolor abdominal, amilasa elevada, igual pancreatitis, no siempre. Hay que considerar otras opciones, y tan importantes como un abdomen agudo, como una peritonitis que necesita cirugía. ¿Ok? Siguiente. Estos son otros exámenes de laboratorio que se alteran, ¿no? Evidentemente, si hay trastornos de hilio dinámico o hilio paralítico, se van a acumular los electrolitos y va a haber alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas. La hiperglicemia de la misma manera, por alteraciones del metabolismo de la glucosa a partir del daño de los islotes. Hipoaluminemia, hiperbilirubinemia. ¿Se acuerdan que había un cálculo que estaba provocando la hipertensión? Eso también podría producir hiperbilirubinemia. Y podríamos a partir de eso tener ya con más precisión la probable causa de la pancreatitis. Estos son más generales, la LDH son inespecíficos, y esto como causa, ¿no? Como causa de la pancreatitis. Siguiente, la hipertriglicemia. Muy bien, llegamos al tercer paquete, las imágenes. En radiografía, ¿de qué nos serviría una radiografía en pancreatitis? Las radiografías, ¿para qué se usan? Para ver, las radiografías, ¿para qué se usan? Para ver los huesos, muy bien, vas a ser traumatóloga. ¿Y para ver qué? ¿Ah? Aire, muy bien, para ver los pulmones. ¿Es cierto? No hay que estudiar mucho para darse cuenta de eso. Entonces, en pancreatitis, ¿cuál sería la utilidad? Ninguna, porque no podemos ver ni hueso, el páncreas no tiene hueso, ni tampoco tiene aire. Pero hay una aproximación que nos podría servir, y es la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax. O la presencia de un asa dilatada en hilio en el mesogastrio, digamos, que le llamamos el asa centinela. Un asa de hilio, pero localizada, que te está diciendo, aquí hay un problema. Absolutamente inespecífico. Siguiente. Esta es la imagen que les decía, ¿no? Derrame pleural, de repente acá, una asa cercana y nada más. No hay mayor utilidad. La siguiente. En la ecografía, ¿qué cosa ve la ecografía? ¿Partes? Si la radiografía ve aire, la ecografía ¿qué ve? Líquido. ¿Por qué ve líquido? Porque la ecografía, ¿qué cosa es? Es una máquina que manda sonidos. Los sonidos rebotan, o sea, genera un eco, y la máquina capta el eco y lo transforma en imágenes. Eso es lo que vemos, la reconstrucción que hace una máquina del sonido. Por eso se llama ecografía o ultrasonografía, ¿no es cierto? Ese sonido no lo podemos escuchar nosotros. Es un sonido de una frecuencia que no está dentro del rango del oído humano, pero nos permite ver líquido, y en pancreatitis sí sirve mucho, porque hay mucho líquido, por la exudación, por el edema. Pero hay un detalle, la ecografía no funciona bien cuando hay gas de por medio. Si un paciente tiene dilatación de las asas o hilio paralítico, el gas hace que el sonido se disperse muy rápidamente y distorsiona la imagen. Entonces, no nos va a ayudar tanto. Nos podría ayudar, por ejemplo, a identificar la vesícula biliar y determinar si tiene cálculos. Eso sí sería un dato, pero muy importante en el momento de determinar la causa de la pancreatitis.
pero para el manejo mismo no nos aporta mucho. Siguiente. En cambio, la tomografía, ¿para qué serviría? ¿Qué nos falta? ¿Para qué nos serviría la tomografía? Para ver los órganos. Ahí lo tenía ya, porque estamos recurriendo a cosas que ya ustedes saben. Como les digo siempre, son cosas que ustedes saben, pero no saben que lo saben. Lo que necesitan es ordenarlo en su cerebro en un archivo, como lo tienen en sus computadoras, en sus tablets, que tú quieres encontrar cualquier información, al toque de la tecla. Ya sabes dónde está. Eso mismo tienen que hacer en su cerebro con los conocimientos, ordenarlos para que ustedes lo puedan usar en el momento preciso, uno tras otro. Y eso solamente se logra basándote en conceptos, cosas que ya tienes. Por ejemplo, el sólido, el líquido y gaseoso. El páncreas es un órgano sólido, entonces la forma de verlo es con una tecnología que permita ver sólidos, o sea, la tomografía. Pero la tomografía tiene una gran ventaja, y es que además de ver lo sólido, también permite ver lo líquido y también permite ver el gas. Entonces digamos que es un examen diagnóstico ideal para la patología intraabdominal. En la tomografía, ¿qué cosa vamos a buscar? Obviamente el páncreas, el líquido alrededor del páncreas, la formación de necrosis, o sea, la parte vascular que está comprometida de los cuatro órganos, porque la parte sistémica no lo podemos evaluar, sino la parte local. Siguiente. Y acá vemos, por ejemplo, el borde del páncreas casi ni se ve, está difuminado por edema, por líquido alrededor. No lo podemos ver, no lo podemos delimitar. Hay una pancreatitis edematosa. Quizás hay algo de líquido alrededor que no lo podemos distinguir tan claramente en esta imagen, la siguiente. Y llegamos a esta última imagen en radiología que se conoce como la colangioresonancia. ¿Qué tecnología es la resonancia? ¿Es rayos X? No. ¿Es ultrasonido? ¿Qué cosa es? Porque ustedes han visto mucho. En traumatología han visto una resonancia, parte blanda. ¿Qué tecnología usa? Utiliza tremendos magnetos que hacen movilizar los protones, las moléculas de hidrógeno. Y en ese movimiento se generan las imágenes. Entonces es una tecnología totalmente diferente. Y para ver las vías biliares es la ideal. Colangioresonancia, así se llama. Colangioresonancia. Es una resonancia magnética del abdomen con una reconstrucción de las vías biliares. Y aquí lo podemos ver, miren, la vía biliar completita, el conducto de Wilson, el duodeno y la vesícula con sus cálculos. Colangioresonancia. Nos puede servir para determinar el origen de la pancreatitis, la causa de la pancreatitis, ¿no? El origen biliar o no. Siguiente. Entonces, para evaluar el páncreas, la pancreatitis utilizamos algunos criterios radiológicos con tomografía y son basados en lo que ya hemos conversado: la presencia de líquido o edema y la presencia de necrosis. Esto no se lo tienen que aprender, digamos, el score, pero sí el concepto. Para evaluar un páncreas inflamado, primero normal, un poco de aumentado de volumen, con presencia de colecciones de líquido o dos o más colecciones. Y el grado de necrosis según el porcentaje del órgano que está necrosado, o sea, que se ve que no tiene irrigación. Esta clasificación o estos criterios se llaman los criterios de Baltasar para tomografía. La siguiente. ¿Qué tal? La siguiente. Vamos a hablar de las formas clínicas. Pancreatitis puede tener diferentes formas clínicas y la mayoría son leves, felizmente. Es decir, dolor abdominal, un poco de náuseas, no quiere comer, el paciente se le pone un reposo gástrico 2 días, un analgésico y va a estar bien. Una pancreatitis leve, sin criterios de severidad. Por otro lado está la pancreatitis grave, la que desarrolla insuficiencia renal, falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, shock, trastornos cardiovasculares, trastornos de la coagulación. La pancreatitis severa, que va asociado a la disfunción de órganos multisistémicos.
Luego hay la pancreatitis que genera pequeñas colecciones de líquido que se acumulan alrededor, colecciones peripancreáticas. O la pancreatitis que produce necrosis y se queda, digamos, la necrosis pancreática se queda localizada sin infección, aséptica. Luego aparece esta, la misma necrosis, pero ahora ya hay bacterias que generan una infección sobreagregada. Aquí es cuando llaman al cirujano. Antes no. A partir de acá llaman al cirujano. Nos llaman. Cuando esto empeora, se forma un absceso, un saco de pus. O a largo plazo, 6 semanas después del inicio, estas colecciones de líquido se organizan de tal manera que ya no están dispersas, sino están como formando una especie de quiste. Por eso se llama un pseudoquiste. ¿Okay? Entonces, esta es más o menos la evolución de la enfermedad desde el punto de vista clínico. Siguiente. Los criterios de diagnóstico ya sabemos: el dolor abdominal, los vómitos, el laboratorio, la amilasa lipasa y las imágenes, sobre todo tomografía. La severidad: cuando es leve no hay complicaciones sistémicas, cuando es severa hay falla multiorgánica, y cuando es moderada, esa falla en algún órgano se puede revertir en las primeras 48 horas. Entonces tenemos oportunidad de transformar una pancreatitis moderada en una leve, digamos. Pero eso depende de la evolución. Siguiente. Nos encanta a los médicos establecer criterios o predictores en base a cifras, en base a scores, ¿no? En todos los cursos lo van a ver. Y en pancreatitis no es la excepción. Entonces hay algunos scores que nos permiten dos cosas importantes: identificar quién va a desarrollar la pancreatitis severa y también identificar algunas complicaciones a partir de los criterios de severidad. Siguiente. Estos son algunos, ¿no? Lo más común es el criterio de Ransom, que tiene que ver, que son más antiguos, que tienen que ver con cuestiones de laboratorio básicas y clínicas. Este es para la pancreatitis biliar y este es para la pancreatitis no biliar. Varía en la edad y un par de datos adicionales. La siguiente. Y este es lo que se usa con más frecuencia, digamos lo más contemporáneo, que es los criterios de PISA, que tiene que ver con el desarrollo de retención hidrogenada, o sea, insuficiencia renal, alteración del estado mental, la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿Recuerdan? Taquicardia, frecuencia respiratoria, leucocitos, desviación izquierda, ese tipo de criterios. Luego la edad, mayor de 60 años, y la presencia de derrame pleural. Estos 5 criterios que me parecen más útiles, porque mientras más complejas son las clasificaciones de los scores, más difícil es elaborarlos y tienen ¿cómo diría? Se hace más complicado transmitirlo y poder utilizarlo. Entonces pierden su capacidad para reproducir. En cambio, en este caso es muy breve, son 5 criterios y nos da una idea del grado de mortalidad a partir de 3 a 5, ¿no? La mortalidad se eleva por encima del 15%. Siguiente. Muy bien, el tratamiento nos sale ya solamente de conocer lo que ya habíamos hablado, nos debe salir el tratamiento. Si la pancreatitis es leve, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento analgésico, pero un analgésico muy fuerte, importante, analgésico opiáceo. Si la pancreatitis produce edema, produce ilio, ¿qué cosa va a generar en el paciente? Produce edema, produce ilio, el paciente no come, vomita. ¿Qué va a producir? Desnutrición, pero antes de la desnutrición, el paciente va a estar deshidratado severamente. Entonces tenemos que hidratarlo agresivamente, recuperar todas sus pérdidas, reponer el tercer espacio, le llamamos, ¿no? Ese espacio que ha quedado aislado por la parálisis del intestino y recuperar ese volumen perdido. Usamos antibióticos en la pancreatitis, de inicio no. El antibiótico no va a prevenir la infección, lo que va a hacer el antibiótico es tratar una infección que ya está establecida, pero como prevención no está aprobado su uso, digamos, ¿no? Y esto sí que puede sorprender un poco, ¿no? Uno dice, oye, pero total, ¿le vas a dar de comer o no le vas a dar de comer?
Si está vomitando, está la barriga hinchada, lo ideal es no darle de comer. Sin embargo, en los pacientes con pancreatitis severa, el inicio de la nutrición enteral por sonda a goteo lento favorece la recuperación. Demostrado con estudios controlados. Tanto la recuperación desde el punto de vista inflamatorio como ahí sí, como la prevención de infecciones. O sea, podemos evitar que ocurra esta translocación bacteriana dentro del tubo digestivo y neutralizamos este proceso a partir de la nutrición enteral precoz. Siguiente. Lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Fátima. Lo que decía Fátima de la desnutrición, en este caso, es una desnutrición aguda. Y más que desnutrición es una alteración metabólica. Lo que le ofrecemos al paciente es un soporte metabólico para que pueda hacer frente digamos, al estrés de tener una pancreatitis. Muy bien, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, dolor, laboratorio, imágenes, lo tenemos que etapificar, qué mala palabra, estadificar quizás, en edematoso o leve y en severo. El que va leve generalmente va a su casa o va a una sala de hospitalización general. En 2 días está de regreso, comiendo en su casa. El que va a severa, el que tiene criterios de severidad, como ya hemos mencionado, va a requerir terapia intensiva. Ese paciente, ¿sí? ¿Quieres preguntarlo? Sí, ¿cuánto tiempo puede estar en leve ventosa en observación? Porque estamos dando los analgésicos, le estamos dando la hidratación. ¿Cuánto tiempo para que vaya a casa? A ver, piensa. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Cuál crees que sea el criterio para que un paciente ya pueda ir a su casa? Que pueda comer. ¿Qué cosas haces en tu casa? Tienes que comer, que puedas caminar, que puedas hacer tus cosas básicas. Entonces, el criterio sería cuando el paciente ya está restablecido de sus descompensaciones y cuando ya se pueda alimentar con total seguridad de que no va a empeorar el dolor o no va a tener más vómitos. Entonces, esto que tú dices no es una respuesta, no hay una respuesta precisa, ¿no? Sino es cada paciente. Habrá pacientes que se sientan mejor al segundo día, habrá pacientes que tarden unos días más, alguien tiene más hilio, hay que esperar a que se recupere el hilio. Es muy variable, pero lo concreto es que estos pacientes no van a desarrollar complicaciones a distancia. O sea, no se va a descompensar la presión, no van a tener insuficiencia renal, no van a tener trastornos de coagulación. Entonces, eso permite manejarlo con más tranquilidad. En cambio, el que hace la parte con necrosis, este sí es una bomba de tiempo. Va a la UCI, pero en la UCI están todos preocupadísimos porque en cualquier momento se puede descompensar y en esos casos se suele llamar cirujano para ver qué puede hacer el cirujano. Ahora lo vamos a analizar. Siguiente. Estas son las complicaciones locales, o sea, alrededor del páncreas. Colecciones de líquido, el líquido organizado, pseudoquiste, la necrosis y la necrosis amurallada, es decir, fragmentos de páncreas que quedan ahí aislados, como decís, esfacelados, un pedazo de páncreas necrosado o tejido peripancreático necrosado que queda ahí flotando en el líquido. A eso le llamamos necrosis amurallada. Siguiente. Acá lo tenemos, por ejemplo, la imagen. Las flechas lo están indicando, ¿no? Esta es la estructura del páncreas y la cola del páncreas ya no se vislumbra, ¿no? Ya está con una atenuación. En tomografía se dice imágenes hipodensas, ¿no? La densidad, hipodensas y con zonas de líquido alrededor, señaladas por la flecha, que probablemente correspondan a pancreatitis con colección peripancreática y necrosis, ¿no? Necrosis. Siguiente. Entonces, cuando el paciente está desarrollando la pancreatitis necrotizante, la grave, hay la posibilidad de que esa necrosis se infecte y cuando eso ocurre, el paciente se descompensa, empieza a empeorar. Ha tenido una recuperación, una estabilización y de pronto empieza nuevamente a desmejorar. Entonces sospechamos en ese momento que está ocurriendo una infección de tejido pancreático. Y para eso
utilizamos este método diagnóstico para definirlo. Hacemos una punción del tejido de la necrosis, sacamos una muestra y hacemos una coloración Gram. Bueno, ya a esa distancia ya es más difícil de vislumbrar, pero las manchitas son las bacterias que se ven en la coloración Gram. Ustedes han aprendido seguro cuando hicieron un curso de microbiología a pintar, hacer unas tinciones y ver las bacterias ahí. Esto lo podemos hacer en minutos y podemos determinar la presencia de bacterias en este tejido. En ese momento empieza el trabajo del cirujano, cuando hay necrosis infectada. Pregunta del examen. Indicación de cirugía en pancreatitis severa cuando hay necrosis infectada. Así te pregunta del examen, es importante. Punto. ¿Qué otra indicación hemos dicho? Cuando hay duda de que de repente no es pancreatitis, de repente es apendicitis. Entonces hay que operar para estar seguro de que no sea una apendicitis, muchas veces, ¿no? Siguiente. Ya estábamos hablando de esto. ¿Cuándo tenemos que operar en pancreatitis? Cuando la necrosis está infectada. El tratamiento del pseudoquiste, de algunos pseudoquistes, ahora lo vamos a ver. Cuando hay duda diagnóstica. Siempre hacerlo después de la 6ª semana. O sea, la cirugía en pancreatitis es un tratamiento que hay que tratar de postergar lo más que se pueda. Porque mientras más precoz o mientras menos tiempo ha transcurrido desde el inicio de la pancreatitis, la mortalidad aumenta con la cirugía. Entonces, tratamos de postergarla lo más que se pueda para ofrecerle un procedimiento que tenga algún resultado beneficioso después de la 6ª semana. Algunas complicaciones locales sí hay que hacerlas inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, un caso que recuerdo mucho es una necrosis del colon. Pancreatitis con necrosis del colon, eso no lo podemos postergar, eso hay que resolverlo inmediatamente. Es una complicación quirúrgica altamente mórbida, ¿no? Con alta morbilidad. Muy bien. Acá es una imagen donde estamos haciendo un procedimiento abierto y están sacando los pedazos de páncreas necrosados. Esto es como decir la célula pancreática y acá estamos sacando literalmente tejido necrosado. Siguiente. ¿Cómo se llamaría una operación en la que se saca tejido necrosado? ¿Ah? Necrosectomía. Si le sacas el apéndice se llama apendicectomía. Si le sacas el colon se llama colectomía. Si le sacas la necrosis, necrosectomía. Entonces, en eso consiste la operación, en retirar ese tejido necrótico, hacer un lavado y luego dejar un drenaje, porque ese tejido necrótico va a generar todavía secreción purulenta en los siguientes días. Entonces, hacen la necrosectomía, lavado y el drenaje. Siguiente. Acá lo estamos haciendo con un esquema, ¿no? De una manera convencional, utilizando pinzas de Fester para retirar el tejido necrosado. Siguiente. Casi una foto, un esquema de la foto anterior. Estos son hallazgos de la pancreatitis. ¿Ven estas manchas blancas? Esto tiene que ver con la licuefacción de la grasa. Y eso blanco es calcio. En realidad, a ese mecanismo, a ese fenómeno, se le llama saponificación. ¿Saponificación a qué le suena? A jabón. O sea, el paciente empieza a formar jabón dentro de su organismo. Y ese jabón capta el calcio y entonces el paciente empieza a desarrollar hipocalcemias severas, ¿no? Por formación. Y así lo vemos, la saponificación y las placas de calcio que se acumulan en el jabón. Esto, este gran hilio, esta gran inflamación va a provocar un problema que ustedes ya han aprendido en sus cursos de traumatología, que se llama el síndrome compartamental, ¿sí? Cuando se hincha la pierna y no pasa la sangre, no circula y los nervios se dañan, lo mismo ocurre en el abdomen. Siguiente. Síndrome compartamental, se salen las vísceras, hay una gran presión. Entonces la única manera, o una manera tentativa de aliviar esa presión es mediante este dispositivo que se llama la bolsa de Bogotá. ¿Por qué se llama la bolsa de Bogotá? ¿Saben? ¿Ah? Porque fue creada en Colombia, fue descrita en Colombia, pero no fue descrita en Bogotá. Debería llamarse la bolsa de Medellín. Esa es una pelea de los colombianos. Muy bien. Esto permite aliviar la presión.
¿No es cierto? Esa gran presión que hay en el abdomen producto del edema, de la distensión de las asas, mediante el abdomen abierto se limpia. Pero esto trae una gran cantidad de complicaciones. Y no es el momento de hablarles de ellas, ¿no? Siguiente. El pseudoquiste, ya bajando el ritmo, ya es algo menos complejo, menos de un manejo quirúrgico, digamos, menos complicado. Y estamos hablando de lo que ya entendimos, de una colección de líquido que genera una masa. Se puede palpar el líquido organizado, pero recubierto no de una membrana, sino de todo lo que está alrededor. Por eso se llama un pseudoquiste, no llega a ser un quiste. Produce dolor abdominal, produce hiperamilasemia, y muchos de estos pseudoquistes se pueden tratar solamente por drenaje percutáneo o drenaje a través del endoscopio transduodenal. El mismo endoscopio que hacía la CEPRI también puede utilizar un drenaje mediante ecoendoscopía. ¿Siguiente? Pero en cirugía, ¿qué hacemos? Mírenme, este es un pseudoquiste, ¿ya? Este es el páncreas. Ya pasó la pancreatitis, ya el paciente está bien, pero este líquido se organizó acá, en la cabeza del páncreas, detrás del estómago. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para drenarlo? Que no sea punzándolo ni por fuera ni por dentro. Queremos establecer una conexión con una víscera para que por ahí pase, o sea, generar una fístula interna. ¿Ah? No queremos el DREN. El DREN lo hace el radiólogo, lo punza por acá, se vuelve hilo. Viene el endoscopista y hace una endoscopía y lo punza por dentro, se vuelve hilo. Entonces queremos algo que sea definitivo. Lo tenemos que comunicar con una víscera. ¿Qué víscera está acá al costadito o delante? El estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al estómago, hacemos una ostomía, exactamente, pero una ostomía entre ¿quiénes? Entre el estómago y el quiste. O sea, en buen castellano, le hacemos un hueco al estómago para que por ahí el contenido del quiste pase al estómago y ahí al tubo del quiste. Hacemos una una gastrocisto de quiste, ostomía es para la conexión, digamos, ostomía. Entonces, o hacemos una cistogastroanastomosis y por acá va a drenar el contenido del quiste y el paciente va a resolver sus problemas. Pero ¿qué pasa cuando el quiste está lejos y no está detrás del estómago? Ya no lo podemos conectar con el estómago. ¿Qué hacemos? ¿Qué órgano lo podemos llevar para donde querramos? El intestino, muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué procedimiento quirúrgico, o cómo se llama ese procedimiento quirúrgico que permite llevar el intestino a donde querramos? Para drenar lo que sea. No, intestino delgado. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Hay un hijo? No, otra cosa. Por ahí lo escuché. No, es el intestino delgado, entero, digamos, una anastomosis como el intestino delgado. Pero cuando uno lleva el intestino delgado para arriba, al esófago, para arriba, a la vía biliar. ¿Cómo se llama? La I de Rux, muy bien, la I de Rux. El intestino tenemos un montón de intestino. Y mediante el procedimiento de la I de Rux lo podemos llevar a donde querramos y lo conectamos con lo que querramos. El estómago, el estómago, por ejemplo, para una gastroentero, la vía biliar para una derivación biliar, al esófago para una reconstrucción después de una gastrectomía total. Entonces hacemos una I de Rux, llevamos el intestino y hacemos una anastomosis del pseudoquiste con el intestino mediante una I de Rux. Siguiente. Perdón, hasta acá la primera parte de la clase. Digamos, si me dan todos esos temas, tengo que tocarlos todos los temas. A partir de acá es un poco más larga. ¿Cuánto tiempo vamos? Franco, ¿puedes fijarte? ¿Ah? ¿2 sí? Ya, me falta media hora. Sí, le sobra. Le sobra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna pregunta.
Seguimos entonces. ¿Qué dice tu grabación? ¿Se paró? Yo les advertí. Bueno, pancreatitis crónica es una enfermedad totalmente diferente. La pancreatitis aguda tiene su fisiopatología, la pancreatitis crónica es otra cosa totalmente distinta. Es cierto que de tanta pancreatitis aguda que pueda tener una persona, en el tiempo se genere una inflamación crónica. Es cierto, eso puede suceder. Pero en realidad tiene otra fisiopatología. Vamos a ver, ¿qué cosa es? Es una inflamación, pero crónica, progresiva, a largo plazo. Y esto es lo más importante, daña la estructura del órgano. Si daña la estructura del órgano, va a dañar los acinos y va a dañar los islotes. Entonces, las manifestaciones de la enfermedad van a venir de los dos lados. ¿Okay? Ya más o menos podríamos ir vislumbrando cómo sería el cuadro clínico de un paciente con pancreatitis crónica, a partir de ese primer concepto. El órgano se fibrosa, pierde el tejido funcional y se daña la función exocrina y endocrina. Hagamos el ejercicio. ¿Cómo sería un paciente que tiene pancreatitis crónica? Por ejemplo, no le funciona la parte exocrina. ¿Síndrome? ¿Por qué? Exactamente. Y si tiene síndrome de la función como es, ¿cómo estaría acá parado? Acá está parado. ¿Cómo estaría? Muy flaco, feroz, cansado de emoción. Sería un paciente adelgazado. ¿Qué más? Con dolor. Pero no es el dolor agudo, sino un dolor crónico, un dolor que él lo puede sobrellevar. ¿Qué más? Diabético. Ya está. El paciente con pancreatitis crónica es un paciente crónicamente enfermo que desarrolla síndrome de malabsorción, por tanto, no está bien nutrido, está desnutrido y es diabético, porque no le funciona los islotes. Podemos adelantar solamente conociendo de qué se trata el problema. No es que son conocimientos dispersos, no, todo viene desde un solo punto y desde ahí uno puede ir deduciendo las cosas. Si las sabes, la vas a deducir más rápido todavía. Siguiente. Entonces, clínicamente, ya lo mencionamos, y este detalle es que se produce el dolor, las calcificaciones pancreáticas. Es como que se empieza a desarrollar litos en las vías pancreáticas y eso es lo que produce el dolor del paciente con pancreatitis crónica. ¿Qué se ve en el microscopio? Pérdida de todos los acinos, infiltración mononuclear y fibrosis. La siguiente. ¿Qué causa cuáles son las causas de la pancreatitis crónica? En primer lugar, el alcoholismo crónico, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica puede ir con el paso con su evolución generando daño crónico del páncreas, la hipercalcemia y algunas hiperlipidemias, algunas enfermedades autoinmunes que tienen que ver con trastornos genéticos en los que no vamos a hacer mayor comentario. Lo que les decía, las pancreatitis agudas recurrentes que van produciendo isquemia y que se ven sobre todo en personas que tienen alteraciones anatómicas, o sea, malformaciones congénitas del páncreas. Y finalmente aquellos que desarrollan litiasis pancreática. Siguiente. Ya hemos visto esto, dolor abdominal, los criterios diagnósticos. Clínico, dolor crónico asociado a factores de riesgo. Acá vamos a incluir en laboratorio los test funcionales. Estos test funcionales, por ejemplo, el test de estimulación de secretina, lo que permiten es medir la cantidad de enzimas que produce el páncreas. Y si evidentemente tiene una disfunción exocrina, esa cantidad de enzimas va a ser mucho menor. Entonces, eso se le llama el test de estimulación de secretina o la medición de esta enzima que se llama elastasa fecal, que está evidentemente disminuida en pacientes con pancreatitis crónica. O los test donde se encuentra grasa en las deposiciones, los test de Sudan, ¿no? la esteatorrea. Y en las imágenes, la presencia de calcificaciones, dilataciones ductales, necrosis, atrofia, pseudoquistes, daño focal, cualquier cosa. En imágenes, cualquier cosa pueden encontrar en pancreatitis crónica. Lo siguiente.
Volvemos a los criterios. Ya estos criterios ya no pasan por tomografía, como el Baltasar, sino pasan, ni tampoco clínicos como el Ranzo, sino pasan por la ecoendoscopía. Es decir, una ecografía hecha desde un endoscopio, colocando el transductor. En vez de colocar el transductor sobre la piel, lo colocamos desde el duodeno, sobre el páncreas. Entonces eso mejora notablemente la sensibilidad del procedimiento y nos permite ver focos hiperecogénicos con sombra posterior, cálculos en la vía biliar, en el conducto pancreático y una lobularidad del parénquima en forma de panal de abeja. Esos son criterios mayores, criterios menores. Todos los demás, dilataciones ductales, irregularidades del hueso, tractos fibrosos. Siguiente. Esos se llaman los criterios de Rosen. Y acá están ya organizados para determinar el diagnóstico de pancreatitis crónica a partir de la mayor o menor presencia de los criterios, ¿no? Siguiente. Todas las complicaciones que pueden producir la pancreatitis crónica, pseudoquistes también, abscesos, estenosis, retracciones, obstrucciones del duodeno, como asociado a cáncer de páncreas y también daño de las venas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hablamos de la cercanía del páncreas con las venas mesentéricas superiores y de la vena esplénica, mesentérica superior y la porta? Entonces esas venas se pueden trombosar. La formación de pseudoaneurismas o algunas enfermedades extrapancreáticas. Siguiente. Entonces, ¿el tratamiento cuál sería? Nuevamente, control del dolor, darle enzimas y corregir sus trastornos endocrinos y finalmente tratar de aliviar las obstrucciones de los conductos mediante colocación de estén en el hueso, mediante extracción de los cálculos. Si a pesar de esto necesitamos liberar esa obstrucción, a pesar de esto no se ha logrado liberar esa obstrucción, recurrimos a la cirugía. ¿Cómo se llama la cirugía en pancreatitis crónica? Puesto, ¿no? Y también se pueden hacer resecciones, es decir, está enfermo todo el páncreas, lo sacamos. Pancreatectomía total o pancreatectomías parciales, dependiendo de cuánta reserva funcional tenga. Se puede hacer incluso autotrasplante, o sea, extraer los islotes del páncreas y hacer la pancreatectomía y autotrasplantar los islotes en el hígado para que se sigan produciendo hormonas, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la operación de puesto. Este es el conducto de Wilson dilatado, obstruido por un cálculo. Necesitamos aliviarlo. Este cálculo no sale. ¿Qué hacemos? Con lo poco que ya saben, a partir de la clase de hoy, ¿qué podríamos hacer para aliviar esa obstrucción? ¿Una? No, estamos en clase de cirugía. ¿Qué cirugía? La cirugía de puesto. ¿Y qué consiste la cirugía de puesto? ¿No? Sí, hemos hablado de Rux, de cistogastro. Esos conceptos ya los podría estar aplicando hoy para entender o para hacer el procedimiento, para generar una operación con esta intención de aliviar a un paciente con vía pancreática o salida. ¿Ah? ¿Quién no suelta? ¿Ah? ¿Qué es puesto? ¿Perdón? ¿Qué es la cirugía de puestos? Eso quiere que me digas. Es una pancreatoidectomía endógena. Ya, pero explícamelo. Yo soy tu sobrino de 10 años. Porque eso tú lo estás aprendiendo, es un conocimiento. Te felicito por eso. Pero la otra persona debe olvidar. Tú no entiendes el concepto. Si tienes el concepto, no te vas a olvidar. Y ellos podrían decir eso sin saber quién fue puesto. Si entiendes el concepto. El concepto sale de lo que has mencionado. Pancreato, y el uno. Ahí está. ¿Qué hacemos? Que podría ser en una I de Rux o no, podría ser en ASA. ¿Entiendes? Ese es el concepto. Si tú aprendes solamente que hay que pancreatoidectomía, se te va a quedar flojo y en muy poco tiempo te vas a olvidar. Pero en cambio, si tú ya estás pensando, pero para el estómago, para los pseudoquistes, llevamos el intestino. Para la vía biliar lesionada, llevamos el intestino.
Para el esófago sin estómago, llevamos el intestino. Entonces acá también nos podríamos hacer lo mismo. Llevamos el intestino y lo pegamos, lo anastomosamos al conducto biliar dilatado, al conducto pancreático dilatado. Y acá está, mira, lo abres, llevas el intestino y lo conectas. Y haces una pancreato yeyuno ostomía o pancreato yeyuno anastomosis. A eso se le llama la operación de puesto. El puesto se va a olvidar seguro, pero este concepto no, ya lo tienen también. Así que lo han analizado a partir de lo que venimos conversando hoy. Siguiente. Y ya nos estamos acercando al final. Dentro de las enfermedades benignas del páncreas hay un gran paquete de enfermedades que se manifiestan por la formación de quistes, o sea, acumulaciones de líquido. Ya habíamos hablado del pseudoquiste pancreático. Entonces, como se imaginarán, el pseudoquiste pancreático es el principal quiste que podemos encontrar en el páncreas, el más común, felizmente. Entonces, la mayoría de los quistes en el páncreas son pseudoquistes, 85%, y tienen relación con la pancreatitis, con complicación de una pancreatitis. Hay un porcentaje más bajito de 15% que son quistes verdaderos, que tienen un epitelio que genera ese líquido, ¿no es cierto? El pseudoquiste no tiene ningún epitelio, es un líquido que se acumuló ahí por inflamación y que se rodeó de todo lo que encontró, a la mala. En cambio, podríamos decir que estos son bonitos, son quistes bien organizados, tienen su epitelio que genera el líquido. Es lo bueno, digamos, dentro de este contexto, los tumores pancreáticos, los quistes son muy raros, ¿no? Y solamente 10% de los quistes en el páncreas son de origen maligno, por eso que lo tenemos que estudiar en la clase. Siguiente. Pasa por el más común, el pseudoquiste, tumores que forman quistes dentro del conducto, tumores que forman quiste pero con un contenido mucinoso, como un gel, digamos, ¿no? O tumores que son totalmente serosos, agüita, o tumores que tienen, ¿dónde está? Tumor papilar intraductal, es decir, que vienen de los conductos accesorios del conducto principal de Whitsun, ¿no? Tumores que vienen de los conductos. Siguiente. Algunos vienen de manera primaria, o sea, nacen así, quísticos. La neoplasia intraductal, o sea, dentro del ducto papilar mucinosa, también forma ese moquito que les digo, ese gel. Los tumores quísticos serosos y la neoplasia quística mucinosa. Esta es la mala. Si hay que recordar una cosa, es esto. La neoplasia quística mucinosa es la maligna y la que tiene capacidad de transformarse en cáncer, en adenocarcinoma, en cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿Ok? La neoplasia intraductal papilar mucinosa ¿También qué? también Sí, claro. Lo que pasa es que esto tiene un comportamiento bien distinto. No, más que sintomática no, sino que a pesar de que está el quiste y a pesar de que hay ahí una deformación, no siempre desarrolla cáncer. Hay neoplasias intraductales papilares que no te, o sea, sin atipia, digamos, ¿no? Y es un difícil manejo. Este es un tema bien complejo, quizás uno de los más difíciles en el manejo de las enfermedades quirúrgicas del páncreas, ¿no? El estudio de la neoplasia intraductal papilar mucinosa. Muy bien. Hay quistes que también pueden producir, hay lesiones sólidas que también producen un componente quístico. Esta, por ejemplo, el tumor sólido pseudopapilar o los tumores neuroendocrinos, que lo vamos a ver luego. Siguiente. Entonces, el quiste va a dar un cuadro clínico que va a depender de dónde está localizado, primero, y segundo, del tamaño, cuán grande o cuán pequeño es. Mientras más grande es, mayor probabilidad de síntomas. Mientras más cercano a la cabeza, mayor probabilidad de síntomas que el paciente rápidamente va a consultar. Por ejemplo, un quiste en la cola del páncreas puede crecer mucho antes de dar algún tipo de síntoma. En cambio, un quiste en la cabeza del páncreas
puede ser muy pequeño, pero ya está produciendo ¿qué? En la cabeza del páncreas. Que el paciente, ni bien se ve en el espejo, va corriendo al médico. ¿Ah? Ictericia. Entonces la evolución es distinta, dependiendo de dónde está localizado y del tamaño que tiene, ¿no? Algunos pueden desarrollar incluso manifestaciones de pancreatitis crónica, ¿no? Siguiente. ¿Cómo nos evaluamos si es quiste? ¿Ah? Con ecografía. Con ecografía lo vamos a ver bien bonito, pero no cualquier ecografía. Con la ecografía endoscópica, con la ecoendoscopía. Y también con la tomografía, como ya habíamos hablado. Entonces tenemos buenas alternativas de diagnóstico de los quistes. Tenemos el dosaje de la amilasa para ver si es un pseudoquiste. Recuerden que los pseudoquistes tienen amilasas en una cantidad significativa que puede ser detectada por un examen muy sencillo. Y finalmente la CEPRE también nos puede ayudar en algunos pacientes, sobre todo los que tienen ictericia, que vienen por la proximal, el páncreas proximal, ¿no? Siguiente. Imágenes. Por ejemplo, es la neoplasia quística mucinosa, ¿no? Que tiene tractos, es una tumoración enorme, ya es difícil de decir acá dónde se originó, dónde empezó. Acá está un poquito más localizada, ¿no? En la parte distal. Tiene tractos en el interior, ¿okay? Tiene como los lóculos, ¿no? Y el contenido es una secreción, como les digo, como un gel blanquecino, se llama mucina. Estas son dos variedades de quistes de la neoplasia quística mucinosa. La siguiente. Esta es la característica ya histológica, el epitelio cilíndrico y un estroma ovárico, de características ováricas. Entonces esto hace que la neoplasia quística mucinosa tenga una, o sea, digamos, las personas que están predispuestas a sufrir de esa enfermedad sean mujeres. También hay neoplasia quística mucinosa en varones, pero cuando ocurre eso, ya no tienen el estroma ovárico. Entonces, neoplasia quística mucinosa, enfermedad de mujer. ¿Okay? Siguiente. La serosa es líquido solamente, acumulación de líquido. ¿Ok? Líquido. En algunos pacientes se forma así, un líquido bonito, digamos, dibujado, que casi no produce síntomas. Si está en la cola, por ejemplo. Siguiente. O en otros casos, siguiente. En otros casos tiene esta estructura como de un panal de abeja, con una escara fibrosa en el medio, que se puede visualizar en la tomografía, ¿no? Entonces, estos son dos componentes característicos del quiste seroso. Quiste seroso multilobulillar, ¿no? Que también puede ser multilobulillar o una sola imagen quística. Siguiente. Este es un tumor que le llamamos el tumor de Franz o tumor sólido pseudopapilar, que en algunos pacientes, como parte de su evolución, desarrolla áreas quísticas. Entonces es un tumor raro sobre raro, pero que es un tumor característico de mujeres jóvenes, de personas sexo femenino jóvenes, tumor de Franz. Y esto es lo que hablábamos, la neoplasia intraductal mucinosa que extiende el conducto de Wilson. Todo esto dilatado es el conducto de Wilson, ¿no? La neoplasia intraductal mucinosa. Esta más bien es una neoplasia de varones mayores. Siguiente. Lo que habíamos dicho, la endoscopía, miren qué bonito, cómo puede delimitar perfectamente una estructura quística del páncreas e incluso tomar muestras, pulsar para ver si se trata de un pseudoquiste o cualquier otra lesión. Descartar en primer lugar un pseudoquiste. La siguiente. Esto ya es intraoperatoriamente. Lo primero que hacemos cuando evaluamos un quiste es aspirar el contenido y ver la cantidad de amilasa que tiene. Si son valores muy altos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si entramos a operar un quiste y vemos que es un pseudoquiste? ¿No? Lo sacamos del pseudoquiste. Lo drenamos, nada más. No es necesario hacer más, lo drenamos. En cambio, si sale negativo, hay que hacer un
procedimiento receptivo. Una pancreatectomía distal o media o proximal, dependiendo de la localización, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia cuando uno puede terminar el diagnóstico preoperatoriamente o incluso intraoperatoriamente. Si encontramos mucina, con más razón, ya estamos comprometidos a tener que sacarlo porque se trata de una neoplasia mucinosa, neoplasia quística mucinosa que tiene un margen de desarrollo o potencial maligno. Siguiente. Muy bien, este es lo último ya. Los tumores neuroendocrinos. ¿Qué cosa le suena neuroendocrino? ¿Le suena algo? Ya su cerebro está edematoso. ¿Ah? ¿Qué le suena neuroendocrino? Que tiene como un componente nervioso, pero también endocrino. ¿Qué dale qué? Reguladoras. No, a ver si me agarraste por importar algo mucho, no lo manejo mucho. Los tumores neuroendocrinos tienen un origen común. Todos se originan de un tejido embrionario que se llama la cresta neural. Ahí está, ¿no? Origen embrionario común, el neuroectodermo, la cresta neural, y eso les da una característica común a todos. Son todos de la misma familia, todos tienen los mismos genes, ¿ok? Y quiere decir que todos van a formar células uniformes con un estroma vascular, ¿no? Todos tienen esta característica a partir de este origen común y se va a manifestar por marcadores de inmunohistoquímica, es decir, los genes, van a tener enolasa específica neuronal, cromogranina A y sinaptofisina. ¿Okay? Entonces todos pertenecen a la misma familia. Muchos de ellos, antes pensábamos que todos producen péptidos y aminas bioactivas. Antes pensábamos eso. ¿Por qué? Porque solamente diagnosticábamos a los que tenían esta capacidad de producir aminas bioactivas. Entonces ese paciente que tenía esa capacidad tenía síntomas, tenía cuadros clínicos. Por ejemplo, el más común, el insulinoma, ¿no? Es un tumor neuroendocrino que produce insulina. Y si produciera gastrina, ¿cómo se llamaría? Y si produciera péptido intestinal vasoactivo, Lipoma. bipoma. Péptido intestinal vasoactivo, las iniciales OMA, ¿no es cierto? Es difícil saber esas cosas. Ni siquiera tenemos que estudiarlo, solamente un poco de deducción. Ok, entonces solamente identificamos a los que tenían síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del insulinoma? Si produce insulina, ¿qué va a tener el paciente? Hipoglucemia. Por deducción, o alguien ha estudiado el cuadro clínico del insulinoma. Solamente deduciendo, nada más uno puede entender que un paciente con insulinoma va a tener episodios o crisis de hipoglucemia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero no teníamos las imágenes como las tenemos ahora. Ahora con las imágenes nos damos cuenta que hay un montón de pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, pero que no producen sustancias vasoactivas, o sea, son no funcionales. Tumores neuroendocrinos no funcionales, y son peores, porque esos tienen capacidad neoplásica. ¿Okay? Y más triste todavía, no se manifiestan, están ocultos, hasta que van creciendo y van dando metástasis. Siguiente. Entonces ahora los no funcionantes son el 80%. Cambió el porcentaje a partir de las imágenes, las tomografías, las cosas que podemos hacer. Antes no teníamos cómo saber que existían esos tumores, porque el paciente no tenía síntomas, nunca le pasaba no tenía ninguna manifestación clínica. ¿Cuáles son los marcadores o los factores pronósticos de malignidad? Porque hay algunos benignos, ¿ah? Y hay algunos malignos. El índice mitótico, este es un Ki67, es una proteína que se genera durante la proliferación celular. Entonces, esto habla de replicación, células que se están replicando. El grado de diferenciación, sobre todo, ¿no? Son los tres grandes marcadores que se utilizan para determinar la gravedad o la capacidad maligna que puede tener un tumor neuroendocrino. Y fíjense,
Esto es lo triste. 50-60% tienen enfermedad a distancia al momento del diagnóstico de la enfermedad. Así es. La mayoría son, en el diagnóstico, como les decía, incidentales. Lo encontramos de casualidad. Solamente los que tienen funcionalidad van a tener alguna manifestación. El insulinoma produce insulina, el paciente tiene hipoglicemia. ¿El gastrinoma qué produce? ¿Por qué? Exactamente, la gastrina estimula la secreción de ácido gástrico. Entonces, si tienes mucha gastrina, aumenta el ácido en cantidades industriales y el estómago empieza a sufrir de úlceras. Una enfermedad ulceropéptica severa, de difícil tratamiento, gastrinoma. ¿Hay clase acá? Ya vamos a acabar. Las neoplasias neuroendocrinas múltiples son síndromes en donde se asocian varios tipos de tumores neuroendocrinos. Varios tipos de tumores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo 1 que relaciona tumores neuroendocrinos en la hipófisis, en la paratiroides y en el páncreas. El diagnóstico, identificar con radioinmunoensayo tanto la gastrina como el insulinoma, la insulina, ¿no? Que son los diagnósticos los más comunes, los neuroendocrinos más comunes. Y las imágenes, ecoendoscopía y tomografía para identificar. Acá tenemos. Perdón. Sí. No, todavía. Inmediatamente terminamos. Tienen una clase a las 12:40, dice. ¿Sí? Entonces, terminamos con el insulinoma, las imágenes tomográficas del insulinoma, ¿no? Un tumor pequeño que se puede enuclear muchas veces. La siguiente. Y estos son los tratamientos. El conservador, tratamiento farmacológico, cuando son lesiones avanzadas. Conservador le decimos cuando son lesiones pequeñitas que no producen mayor cuadro clínico y que se pueden tratar con observación, hacerle seguimiento. Muchos de ellos terminan haciéndose resecciones de diferente naturaleza, ¿no? Resecciones del páncreas distal, páncreas proximal, la cirugía de Whipple o finalmente el tratamiento de la enfermedad avanzada ya con métodos tipo radioablación, quimioembolización o análogos de somatostatina. ¿Alguna pregunta? Podemos responderlas afuera para que evacuemos el ambiente y puedan entrar a sus clases los siguientes.